Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, un canal pluralista. Y bienvenidos a Directo al Objetivo, un programa en el que entrevistamos pues, a personalidades de la vida, de la política, del mundo de la economía, del mundo de la cultura, de la educación, etcétera. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación de Canal 8 y de Directo al Objetivo a don Antonio Mardinón Cejas, catedrático universitario y presidente del Grupo Socialista del Cabildo Insular de Tenerife. Profesor Martinón, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bien, don Antonio Martinón estuvo en este mismo programa de Directo al Objetivo, nos honró con su protagonismo en una ocasión anterior, allá por finales de junio de 2004. Y bueno, han pasado cosas desde entonces, en donde en aquel entonces pues estaba casi, como decían, estaban comiéndose el pan de la boda, el triunfo socialista del 14 de marzo. Bueno, en las elecciones generales, en esas elecciones generales por las cuales el señor Rodríguez Zapatero pasa a ser presidente del gobierno del Estado y bueno, y casi, don Antonio, que si le parece, podemos empezar por ahí, podemos empezar retomar aquella situación y ya que estamos en el Ecuador del mandato y de la legislatura, pues se acaba de cumplir el pasado día 14, pues que nos diga usted, sobre todo pensando también en el conjunto de España, pero por supuesto pensando en Canarias, ¿no? Bien, pues que nos haga usted un balance, por ejemplo, pues no sé, seguridad, inseguridad ciudadana, por ejemplo. Bueno, yo creo que el balance global del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es muy positivo para el conjunto de España y en particular para Canarias. Yo creo que hemos dado un paso de gigante en lo que se refiere a la igualdad dentro de la sociedad española. Yo creo que eso es lo más importante de una sociedad, que haya igualdad, que haya justicia, no sé, el tratamiento que ha recibido la mujer, ¿no?, dentro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no solo porque la mitad de los miembros del gobierno sean mujeres, sino esa ley en contra de la violencia de género, esa ley de la igualdad que Sí, ha impulsado el gobierno. A mí me parece eso un salto histórico, ¿no? O el matrimonio de los homosexuales, que también es otro paso en el sentido del avance de la idea de igualdad. Los seres humanos somos iguales y eso se tiene que notar, ¿no? No solo debe ser una palabra, sino que tiene que ser una realidad tangible que se toque cotidianamente. Yo creo que ahí ha habido un gran avance, ¿no? Igual que esta nueva ley que está en camino de cara a atender a aquellas personas que más necesidades tienen en el seno de la sociedad. Ley de dependencia. La ley de dependencia, eso que se llama la ley de dependencia. Yo creo que ese tipo de medidas que está impulsando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero van a hacer que al final del mandato, al final de esta legislatura y de la siguiente, podamos decir que España ha progresado. Porque casi siempre cuando hablamos de cómo avanza una sociedad, cómo ha evolucionado una sociedad, solemos fijarnos mucho en cómo ha crecido la economía, cómo está el nivel de paro. Son datos fundamentales, sin duda, Claro, ¿no? Pero yo creo que hay otros datos, otros aspectos, otros parámetros que nos deben decir cómo va una sociedad. Sin duda, sobre todo aquellos de énfasis social, ¿no? Entonces, y de atención social, de calidad de vida en los planos sociales. Los flujos migratorios, y particularmente en Canarias. Sí, ese es un problema, sin duda, ¿no?, de la máxima importancia. Yo recuerdo que ya estando José María Aznar de presidente del gobierno, hubo un intento de pacto y un gran acuerdo nacional acerca de cómo habría que abordar este problema. Porque este no es que sea un problema de José Luis Rodríguez Zapatero, o ni siquiera un problema español, es un problema europeo. Las últimas noticias que tenemos hablan de hay 500.000 de personas que están en Mauritania esperando dar el asalto a Europa. Europa tiene que tomarse esto en serio, y yo tengo la impresión de que no se lo ha tomado en serio. Y tomárselo en serio es no solo darle una respuesta a ese 500.000 de personas que están esperando, sino dar la respuesta en los países de origen para evitar que la gente salga de sus países.
Para eso hay que ayudar de verdad a esos países a que evolucionen, a que progresen, a que se desarrollen. Eso, si no hay ayuda de Europa, no es posible. Entonces Europa tiene que a veces sacrificarse, voy a decir algo que puede resultar malinterpretado, pero me arriesgo a ello, ¿no? Si las sociedades más desarrolladas, si Europa no están dispuestos a sacrificar sectores económicos de su propia economía, como pueden ser la agricultura, con objeto de ayudar a los sectores económicos de esos países que están en vía de desarrollo, pues inevitablemente tendrán que venir a Europa esas personas. Es decir, o les ayudamos en sus países de origen, a veces haciendo sacrificios nosotros, nuestras propias sociedades, o nos invadirán, porque esto no hay quien lo pare, ¿no? O sea, esto podremos poner muchas policías, podremos poner vallas, podremos poner lanchas, barcos, todo lo que queramos, ¿no? Pero es que son miles y miles y miles. Es incontenible. Esa es el flujo migratorio que además desgraciadamente se lleva vidas humanas en todo ese trasiego, pero después tenemos los otros flujos procedentes sobre todo de América y procedentes de otras partes de Europa, de la Europa no comunitaria, que ahí sí que a veces el Partido Popular acusa al Partido Socialista y al gobierno del señor Rodríguez Zapatero trata de efecto llamada toda esa legislación, legislación de reconocer de alguna manera lo que había y de sacar adelante la economía sumergida en la medida de lo posible, que subyace. Pero es verdad, claro. ¿Qué ha hecho fundamentalmente el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? Pues fundamentalmente ha sido reconocer la realidad que ya existía, ¿no? O sea, una persona que llevaba aquí trabajando un montón de tiempo, pues decirle, hombre, este señor ya está incorporado a la sociedad española, está cumpliendo una función social, está trabajando, está desarrollando una función, vamos a reconocerlo, ¿no? Lo otro es una crueldad. Yo creo que esto sí que lo entienden bien los canarios, ¿no? O sea, durante muchas generaciones los canarios hemos tenido que salir fuera a buscar lo que aquí no se encontraba, que era trabajo, y fuimos a América, principalmente a América, ¿no? Cuba, Venezuela, y yo creo que a los canarios que tuvieron que hacer eso en su momento, les hubiera gustado el que desde esos gobiernos, como finalmente resultó, al final, se les reconociera. Esto que estamos haciendo en España yo creo que es lo mínimo que se puede hacer. Porque además, insisto, parte de esos inmigrantes son fundamentales para la propia economía española. Los necesitamos. He dicho economía española, podría haber dicho economía europea. La economía europea necesita a los inmigrantes para salir a flote. Pero no pueden venir todos. Esto podrá resultarnos duro, pero también es de sentido común. No pueden venir todos, porque no caben todos, ¿no? No tenemos una estructura social preparada para eso. Lo lógico es desarrollar esas sociedades. Y Europa se lo tiene que tomar en serio. Yo insisto en no tomarse en serio, porque es que da la impresión de que hay una ayuda, de vez en cuando hay una ayuda, de vez en cuando se reúnen los presidentes de gobierno y deciden echar una mano a los países menos desarrollados. Pero no es una cuestión de echar una mano un día, de vez en cuando hay una cumbre. No. Esto hay que tomárselo más en serio de lo que nos lo hemos tomado. Y sobre todo las llamadas grandes potencias europeas, las que manejan la gran lata del gofio comunitario, porque hacen las mayores aportaciones, evidentemente. Caso de Alemania, caso de Reino Unido, Francia, etcétera, ¿no? Bien, seguimos de alguna manera con el balance del gobierno de Rodríguez Zapatero, al menos en el clima inversor y de empleo, ¿no? Es decir, el gabinete de Rodríguez Zapatero no parece que haya, si no ha sido un gran polo de atracción de inversiones, etcétera, o ha preparado al país para eso, tampoco ha supuesto un rechazo a esas inversiones, ¿no? Yo creo que en términos económicos, sinceramente creo que las cosas van muy bien. Por primera vez las administraciones públicas tienen superávit. O sea, yo no recuerdo, desde que yo tengo uso de razón política, yo no recuerdo que las administraciones públicas tuvieran superávit. Por primera vez han tenido superávit. Hay un enorme, es decir, el número de personas que están afiliadas a la Seguridad Social, que es un indicador claro, ¿no?, de cómo está funcionando la economía, es extraordinario. O sea, el salto ha sido espectacular, la economía va bien. Y tiene mucha importancia que la economía vaya bien, porque si la economía no va bien, es difícil que todo lo demás ande bien, ¿no? Si la economía no va bien, no hay suficientes recursos
no hay suficiente dinero para que los gobiernos, el gobierno o los gobiernos puedan desarrollar ayudas a quienes más lo necesitan, una palabra, ¿no? Días pasados también, con motivo, digamos, de ese 14 de marzo, bueno, pues el líder de la oposición actual, del Partido Popular, el señor Rajoy, había dos puntos en los que insistía, digamos, como oposición al gobierno actual. Tema terrorismo y asunto o ruptura del pacto antiterrorista, en primer término, y también Estatuto de Cataluña, digamos, como dos elementos distorsionadores de la convivencia democrática en España, ¿no? Hombre, quien está alterando la convivencia democrática en España es el Partido Popular, ¿no? Exagerando, violentando. Por ejemplo, esto de que el Partido Popular ponga en duda, 2 años después, quién cometió los atentados del 11 de marzo, que cuestione la investigación policial o la investigación judicial. A mí me parece eso muy grave. O sea, hay unas reglas del juego mínimas, ¿no?, que no se pueden violentar, no se puede violar, no se puede dudar de que el sistema policial y el sistema judicial en su conjunto están haciendo bien su trabajo, están haciendo bien su investigación. Y yo lamento que el Partido Popular, lo lamento, lamento que el Partido Popular no esté en una actitud de colaboración con el gobierno en la lucha contra ETA, contra el terrorismo, como siempre había sido, siempre. El partido de la oposición siempre ha ayudado al partido que está gobernando en su lucha contra el terrorismo. El Partido Popular se ha embarcado en una operación, en un camino que cada vez lo aleja más del entendimiento en materia terrorista. Y eso es muy malo. Eso, los que se alegran de eso, claro, son los terroristas. Claro, es que alega el Partido Popular que hay conversaciones entre el gobierno y ETA y que hay también, eso es lo que dicen, y que hay, yo no lo afirmo, lo dicen el Partido Lo dicen Popular. ellos, sí. Lo dicen. Y también alegan que hay, digamos, arreglos políticos, compensaciones políticas, incluso judiciales, para ese entendimiento entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero. Vamos a ver, yo creo que los gobiernos a veces han hablado con ETA, digo a veces han hablado, ¿no? Yo recuerdo con Felipe González, el presidente del gobierno, que hubo una reunión en Argel con ETA, de la cúpula del Ministerio del Interior, con Rafael Vera, el secretario de Estado de Seguridad, con cúpula de ETA. Pero con José María Aznar pasó lo mismo. Hubo una reunión donde un alto mandatario del Partido Popular, del gobierno, se reunió con ETA. ¿Cuál es el objetivo de esas reuniones? Pues sondear, estudiar, ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Son diálogos, yo no sé si llamarlo diálogos, no, es una conversación que se tiene, una reunión para sondear. Yo en general la impresión que tengo es que la sociedad española ha entendido perfectamente que ese tipo de encuentros es casi inevitable, ¿no? A mí lo que me sorprende del Partido Popular es que ahora pretenda negar la historia. Ellos también lo han hecho. Hasta ahora, que se sepa, no ha habido ninguna reunión de este gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, con ETA. No ha habido ninguna. Por lo tanto, hablar ya de que hay compensaciones políticas, eso es que es imposible, no es constitucionalmente posible. La única vía del acuerdo político está en las instituciones, está en el Parlamento. No hay otra posibilidad, es materialmente imposible. Lo que yo creo que el gran cambio de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha supuesto la política de José Luis Rodríguez Zapatero es un rayito de esperanza, ¿no?, que antes no lo teníamos. Antes era la pesadumbre de ETA, la pesadumbre del terrorismo y la sensación de que esto iba a ser eterno. Y José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una ventana, ¿no?, y ha dicho, miren, allí no sabemos bien a qué distancia está en el tiempo, pero allí está la paz. Vamos a caminar para intentar llegar a la paz. Yo eso se lo agradezco, ¿no? A mí, como español, me alegra saber que en la presidencia del gobierno hay una persona que ve la paz. No se sabe si la paz va a ser 1 año, 5 años. No sabemos si en medio va a haber más atentados y más muertos. No lo puede saber nadie, nadie lo sabe. Pero sí que estamos ya convencidos de que el fin de ETA está próximo. ¿Próximo cuánto es? 1 año, 5 años? No lo sabemos, pero está próximo. Bien, ojalá. Profesor Martínez, también en el 2005, cambios en el 2005 en el Ejecutivo Autonómico, un Ejecutivo que pasa a
gobernar en solitario Coalición Canaria, con el apoyo parlamentario del Partido Socialista Canario PSOE. ¿Con qué resultados tangibles aprecia usted ese cambio de gobierno? ¿Ese cambio de gobierno ha sido a mejor o a peor? Bueno, no tengo que empezar precisando que no hay ningún apoyo estable. Sí, no está escrito, no está firmado, pero está formulado. No, en ocasiones hay acuerdo y en ocasiones no hay acuerdo. Ya. O sea, hubo acuerdo en el presupuesto, pues porque hubo una negociación terrible entre el Partido Socialista y Coalición Canaria para pactar un presupuesto. Y en el resto de los temas, a veces hay acuerdo y a veces no hay acuerdo. Desde luego a mí, yo preferiría que la foto fuera más distante entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Perdón que le interrumpa, eso es lo que le iba a pedir. Si a usted personalmente, ese pacto no firmado que se dijo, le ha agradado, escúcheme, le ha agradado, digo personalmente, particularmente, su corazoncito socialista, le daba saltos de gozo por esos apoyos parlamentarios, o no tanto. No, yo creo que saltos de gozo a nadie, creo, de los socialistas a nadie, y supongo que de Coalición Canaria tampoco, sí. A ningún partido nunca le gusta entenderse demasiado bien con los demás, ¿no? Salvo que sean temas de Estado, sean temas de máxima importancia. Ha habido una situación que ha obligado a mis compañeros socialistas en el Parlamento de Canarias a actuar de una forma extremadamente responsable. En el estatuto actual que nosotros tenemos no es posible disolver el Parlamento y convocar elecciones. Eso será posible con el nuevo estatuto, pero no con el que tenemos. Por cierto, ¿va a salir el nuevo estatuto dentro de esta legislatura o no? Yo espero que sí, yo espero que haya nuevo estatuto en este mandato, sí. ¿Todavía? ¿Lo espera? Sí, lo espero, sí. Vale, es una especie de hub de la política. ¿Por qué no? Si hay acuerdo básico en casi todo. Solo hay una diferencia que es el sistema electoral. Casi nada. Sí, un asunto de mucha importancia, sí, pero solo es en ese punto. Coalición Canaria está en minoría. ¿Ahí están ustedes de acuerdo con el Partido Popular? Pues sí, pues estamos de acuerdo con el Partido Popular en que el sistema electoral debe ser un sistema electoral que respete la actual composición del Parlamento de representantes por islas, pero que eso hay que completarlo con una lista regional. Eso yo creo que ya está... Sí, el Partido Socialista siempre ha estado en esa postura, además, Siempre. No han hecho ustedes cambios. Desde el primer momento, sí. Desde el primer momento, porque hemos creído que esa lista regional permitiría ayudar a crear una mayor conciencia regional. Y por otro lado, también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Serviría para amortiguar, aliviar lo que hoy es una situación muy fuerte, ¿no? Que la Isla del Hierro, con 10.000 habitantes, tenga 3 diputados y la isla de Tenerife, con 800.000 habitantes, tenga 15 diputados. No es razonable, ¿no? O sea, eso no es razonable. Entonces, el sistema que nosotros tenemos es un sistema proporcional. Y lo proporcional es que si con 10.000 habitantes hay 3 diputados, pues con 800.000 no sé cuánto sería, un montón. Ya. Eso no es razonable, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un sistema electoral donde se respete la identidad insular. Queremos que la Isla del Hierro siga con 3 diputados, que la Isla de Tenerife siga con 15, pero entonces que haya un grupo de diputados que principalmente van a salir con los votos de Gran Canaria y Tenerife, que representen a toda Canarias. Yo creo que eso no estamos alterando esencialmente el actual sistema electoral, pero abre nuevas perspectivas, ¿no?, de mayor representación, de mayor justicia representativa. ¿Y usted cree que con ese sistema, don Antonio, han hecho los análisis correspondientes, los estudios correspondientes, con ese sistema que propone el Partido Socialista Canario PSOE, digamos, dejarían de llegarse, o sea, ¿se podría más fácilmente llegar a una mayoría parlamentaria para gobernar un solo partido? Ojalá ayude a eso, sí, ojalá ayude, porque esta especie de empate a 3 que tenemos, ¿no?, de legislatura tras legislatura, pues parece que no ayuda mucho a la estabilidad. Cuando un gobierno no tiene mayoría suficiente, es un gobierno que empieza a cometer torpezas, a cometer errores, se pone nervioso, no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Yo creo que eso pasa en buena parte, ¿no?, con el gobierno este que tenemos. Yo creo que es un gobierno muy obsesionado en echarle siempre la culpa a Madrid. Fíjense qué cosa más contradictoria, ¿no?, porque lo bueno de la autonomía es que sirve para que los canarios nos autogobernemos, ¿no? Claro. Es el autogobierno. Eso es autonomía, sí. Claro, para eso es la autonomía, para gobernarnos a nosotros mismos. Yo veo que con muchísima frecuencia, a veces Adán Martín, a veces algún consejero de su gobierno, pues salen corriendo para echar la culpa a Madrid. Bueno, Madrid
No voy a negarlo, alguna vez tendrá la culpa de algo, pero de la mayoría de las cosas no. Es que de la mayoría de las cosas los competentes somos nosotros mismos. O sea, es el gobierno de Canarias el competente en sanidad, el competente en educación, el competente en carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. En casi todo es el competente. Sí, sí. No le echemos la culpa a Madrid. Además sería una especie de vergüenza, ¿no? O sea, en algo que el competente es Canarias, seguir echándole la culpa a los de fuera. Aparte que es una falta de respeto a los ciudadanos, ¿no? Porque da la impresión de que como ciudadanos son bobos y entonces los voy a engañar con mentiritillas de estas, ¿no? Pero además es una falta de dignidad colectiva. Porque si eso lo hemos conseguido entre todos, ¿no? El tener esa autonomía, bueno, entre todos, en fin, unos más que otros, porque unos que ahora están en ese gobierno precisamente, hace no muchos años, estaban conceptualmente en contra de la idea de la autonomía, en contra de la idea de la unidad regional. Pero bueno, han cambiado de opinión. Han venido al bando nuestro, al bando de la unidad regional, al bando de la autonomía. Yo me alegro. Eso quiere decir que la sociedad canaria ha evolucionado en ese sentido, en ese camino, y yo creo que eso es algo muy positivo para la sociedad canaria. Profesor Martínez, pero no, una preguntita así muy directa. Entre el gobierno de Coalición Canaria con el PP autonómico y el gobierno de Don Adán Martín, solo, de Coalición Canaria, ¿con cuál se queda? Con este. Con este. Es que el gobierno de coalición de Adán Martín con el Partido Popular era un gobierno que toda la parte del PP era una constante agresión contra el gobierno nacional, desde que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Pero una constante agresión, o sea, ya no es que de vez en cuando le echara la culpa o de vez en cuando todos los días, no, esto era cada segundo, era un ataque, era una punta de lanza, es decir, era utilizar un gobierno con fines estrictamente partidistas, porque la estrategia global del Partido Popular era atacar a José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces esta gente sistemáticamente, cotidianamente estaba atacando al gobierno nacional. Claro, llegó un momento en que era insostenible. Es que Canarias, el gobierno canario tiene que negociar con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuál es la situación de Canarias en la Unión Europea. ¿Qué ocurre con el REF? Etcétera, ¿no? Eso no se puede hacer con una constante agresión, ¿no? Porque, claro, ¿no? De 12 a 1 vamos a negociar el REF y al resto del día estoy insultándote. Eso es insoportable, ¿no? O sea, que hizo bien en eso Don Adán Martín. Yo lo he felicitado, sí. Yo creo que eso fue un acierto. Era la necesidad de marcar una nueva etapa donde el gobierno de Canarias, bueno, en fin, con todos los defectos que tiene, yo creo que son muchos, es un gobierno nacionalista, ¿no? O sea, que es un gobierno que ya de por sí a mí creo que es un error, pero bueno, tienen más o menos, van escapando, a veces con la ayuda del Partido Socialista, a veces con la ayuda del Partido Popular, a veces nos escapan y pierden las votaciones, pero bueno, es el gobierno que tenemos y que necesariamente por ley estamos obligados a soportar hasta las próximas elecciones. Hasta las próximas elecciones. Bien, vamos con un tema candente, situación en la Universidad de La Laguna. La consejería, usted es catedrático universitario, muy vinculado desde siempre a la institución docente, a la institución investigadora, a la primera de Canarias, y bueno, y tiene un peso específico dentro del Partido Socialista, con independencia del cargo que también lo tiene, de portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? De presidente, perdón, no presidente. Bien, mala gestión, ha dicho la consejería. Sobredimensionada de profesorado, ha dicho la consejería. Es un pleito manipulado por usted y por la diputada doña María Dolores Padrón, versión del rector de la Universidad de Las Palmas, etcétera. ¿Realmente la Universidad de La Laguna padece una mala gestión de su equipo rectoral? La Universidad de La Laguna, como cualquier ente que la dirección se va sustituyendo, igual que a nivel nacional, ¿no? O sea, buena parte de los problemas de España no son de este gobierno, ¿no? Bien. Este gobierno ha heredado unos problemas. El actual equipo rectoral de La Laguna ha heredado unos problemas. También habrá originado otros, ¿eh? Si no le importa, no voy a hacer una valoración del actual equipo. Yo pregunto un poco a usted, ese bloqueo que realmente ha existido, exacto, que existe todavía. Eso es lo grave, claro. Ese bloqueo de una consejería de educación
a una universidad canaria como la Universidad de La Laguna. Es decir, se puede decir que ese bloqueo, el pretexto de ese bloqueo sea una mala gestión de la propia institución. Eso es lo que es. Sí. En primer lugar, yo no creo que la gestión acumulada de este Sí, equipo sí. y de los equipos anteriores sea una mala gestión. Habrá zonas de sombra, sin duda. En fin, cualquier profesor de la universidad Sí. es consciente de que hay cosas que es necesario mejorar. Yo creo que hay que mejorar la investigación en la Universidad de La Laguna, sin discusión. Esa es algo muy importante que hay que mejorar con urgencia, y hay que mejorar la docencia en la Universidad de La Laguna. Punto y aparte. Ahora bien, aceptando que eso hay que mejorarlo, lo que hemos denunciado desde el Partido Socialista y de buena parte de la sociedad de Tenerife, ya no es una cosa del Partido Socialista, yo creo que es un clamor en la sociedad de Tenerife en contra del gobierno de Canarias, que está maltratando a la Universidad de La Laguna. Porque no le exige lo mismo a la Universidad de La Laguna que a la Universidad de Las Palmas. En Canarias tenemos dos universidades, que yo creo que hay que respetar a las dos, y hay que mimar a las dos, y hay que ayudar a las dos. A las dos, a la de Las Palmas y a la de La Laguna. ¿Por qué no hemos levantado, digamos, la bandera a favor de Las Palmas? Pues porque no lo está necesitando. Y hemos levantado la bandera en favor de La Laguna porque La Laguna está siendo perseguida por el gobierno de Canarias. En nuestra opinión, ¿Y por qué? porque hay un equipo rectoral independiente. ¿Por ¿No qué? es socialista? No es socialista, ojalá fueran socialistas, no lo son. Oye, tampoco son de Coalición Canaria, ni del PP. Claro, por eso digo que son independientes políticamente. Pues no sé, supongo que el rector y los vicerrectores, pues cada uno habrá votado al partido que haya estimado conveniente en las últimas elecciones, pero ninguno tiene una significación política, ninguno. En Las Palmas no es así, el rector de Las Palmas es un hombre destacado de Coalición Canaria. Se habla incluso de que puede ser un candidato a alguna de las instituciones, o bien en Gran Canaria o bien del archipiélago. Entonces la Universidad de Las Palmas está recibiendo el apoyo del gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna está siendo bloqueada, por usar una palabra suave, está siendo bloqueada por el gobierno de Canarias. Eso no puede ser, la tenían, ya está desbloqueado el presupuesto. La contratación de profesores, que hay ciertas especialidades donde la Universidad de La Laguna no tiene profesores, sobre todo en las escuelas técnicas, las ingenierías. Las ingenierías son nuevas, no hay suficientes profesores. En mi departamento, cuando un profesor se pone enfermo, no es necesario contratar a nadie, el hueco lo cubrimos entre los demás, como sea, sobre la marcha. Pero hay otros sitios donde eso no es así, porque son titulaciones nuevas, no hay aún suficientes profesores de esas especialidades y por lo tanto es necesario contratar a alguien. Eso el gobierno de Canarias lo tiene bloqueado. Y aquí hay una doble actitud, ¿no? Hay una actitud, yo creo que política, de este equipo rectoral es un equipo independiente, no es un equipo de Coalición Canaria, voy a bloquearlo, esa es una actitud que yo creo que no es de recibo en una sociedad democrática. Pero eso no es lo único que pasa en la isla de Tenerife. La universidad es un ejemplo. Ahora va a haber elecciones a la Cámara de Comercio. Sí, yo iba a sacar yo ese tema también. Sí, pues, don Paulino Rivero, en una reunión que tuvo con un grupo de empresarios en el Sausal, pidió ayuda para desbancar al actual equipo de la Cámara de Comercio y poner a su gente. Pero hombre, eso no puede ser, ¿no? Pero eso no puede ser. Otro ejemplo, el Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues el Club Deportivo Tenerife es, como su nombre indica, un club deportivo, ¿no? ¿Qué pinta ahí la política? ¿Pero qué pinta ahí Coalición Canaria intentando organizar el Club Deportivo Tenerife? Ha sido don Paulino Rivero el que ha concitado todos esos apoyos También, todos los apoyos. al Club Deportivo Tenerife. Pero yo no diría que él haya concitado todos esos apoyos. Apoyos empresariales. Sí, pero sí, vamos a ver. Había una operación que estaba en marcha. En medio de la operación en marcha, don Paulino Rivero se sube a la operación para salir como jefe de la operación, para salir en la foto. Pues yo no creo que eso sea de recibo. Hay algunos empresarios que están ahí porque don Paulino Rivero se los ha pedido. Mal asunto, ¿no? Porque él le ha ofrecido algo a cambio a esos empresarios. Es que no es de recibo. Es que no es de recibo que en una sociedad democrática, libre, el jefe del principal partido de Canarias, digo principal porque tiene el gobierno de Canarias, tiene el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Cruz, el jefe de ese partido prácticamente obliga a un grupo de empresarios a poner dinero para el Club Deportivo Tenerife. Eso no se puede hacer. Una cosa es que si Paulino Rivero es amigo de tal empresario, le diga, hombre, por favor, venga, echa una mano, hay que poner dinero porque hay que salvar al Tenerife. Eso es un tono, una forma, pero no una reunión con 50 empresarios o 40 empresarios
prácticamente exigiéndoles que había que poner dinero para el Club Deportivo Tenerife. A lo mejor fue una invitación, que en lugar de hacerlo individualmente, Sí, la sí, hizo un grupo. para ganar tiempo. Para ganar tiempo, sí, sí. Y sobre todo el tono combinatorio con que lo hizo. Yo creo que eso es un ejemplo, son 3 ejemplos, ¿no? La universidad, la Cámara de Comercio, el Club Deportivo Tenerife. Yo pongo un cuarto ejemplo que a mí me ha dolido mucho, que es el Festival de Ópera. Durante más de 30 años, una organización que se llama ATAO, la Asociación Tinerfeños de Amigos de la Ópera, ha organizado el Festival de Ópera en Tenerife. No voy a decir que sea perfecto, ¿no? Perfecto no hay nada, pero yo creo que lo ha organizado con muchísima dignidad. Bueno, pues ya el último Festival de Ópera, el del año pasado, ya no lo organizó solo la ATAO, lo organizó el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la ATAO. Es decir, para algo que funcione, ¿no? Sí, algo que la sociedad libremente se ha autoorganizado, civilmente, ¿no? Un grupo ciudadano ha dado un paso y ha dicho, yo me encargo de esto, yo voy a organizar el Festival de Ópera. Han tenido que venir el gobierno y el cabildo a decir, quieto niño, ¿no? De esto me encargo yo, que yo soy el que entiendo de esto y además soy el que tiene el dinero. Pues no me gusta esa sociedad. No me gusta una sociedad controlada por Coalición Canaria. No solo no me gusta, estoy en la política para luchar en contra de una sociedad controlada por Coalición Canaria. Quiero una sociedad libre de verdad, donde la sociedad sea capaz de autoorganizarse, de organizar un festival de ópera, de organizar un club deportivo, de organizarse los empresarios libremente para elegir una cámara de comercio sin interferencias políticas. Esa es la sociedad en la que me gustaría vivir y en la que pido a los ciudadanos que nos ayudemos entre todos a conseguir. ¿No está usted planteando, profesor Martínón, que cambiar, sustituir a Coalición Canaria en sus controles por el Partido Socialista? No, por supuesto que no. Yo creo que esto de la libertad es, y lo voy a decir, ¿no? O se mama o no se mama, ¿no? O se cree o no se cree en ella. Yo quiero vivir en una sociedad donde se respire libertad, que se respire la libertad. La libertad no se limita al voto cada 4 años, no se limita a poder expresar la opinión de uno, no, tiene que haber un clima de libertad. En esta sociedad de Tenerife, bueno, eso cualquiera que hable con algunos empresarios que no estén en lo que se llama la pomada, que no estén en el grupo de empresarios cercanos a Coalición Canaria, lo dicen con claridad, y cada día es más gente la que lo dice, que esto no puede ser, que si uno no está con ellos y le hace el gusto a ellos en todo, pues uno no participa de determinadas obras, no participa de determinado dinero público. Eso no puede ser. Yo, por lo menos, no es esa la sociedad en la que no yo debe quiero vivir. ser, no debe ser. Poder ser, parece que se puede. No debe ser. Hoy es. Es, bien. Sí. Y yo invito a los ciudadanos a que cambiemos esa situación. Profesor Martínez, volvemos a la universidad en 2 cuestiones. De la propia consejería se ha dicho que son las universidades canarias las mejor financiadas del Estado. Primer punto. Y segundo punto, ante actitudes de la propia consejería, de la Dirección General de Universidades e Investigación, ¿no tendría que ser el Parlamento el que de alguna manera, como hace años ocurrió, tomara las riendas de una manera más fehaciente en cuanto a preservar, garantizar dentro de la autonomía universitaria esos horizontes de autonomía universitaria, pero por unos cauces, digamos, parlamentarios, no con esa capacidad de maniobra que en este momento tiene la propia Dirección General o la propia Consejería? Sí, está tocando un tema delicado, efectivamente, porque buena parte del bloqueo que se está produciendo viene de la mano del director general de universidades, que es un señor que hasta hace poco fue vicerrector de la Universidad de Las Palmas. Y tiene una visión, por lo tanto, muy parcial, ¿no? Y por lo que he visto últimamente, también el propio rector de Las Palmas pues tiene una visión muy parcial, porque el rector de Las Palmas a mí me hubiera gustado que, ha entrado en la polémica esta, hubiera salido en defensa de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna. Ninguna de las 2 universidades, por ejemplo, tiene una cosa que se llama el contrato programa, que yo creo que es casi la idea que usted está expresando, ¿no? O sea, tiene que haber un gran acuerdo entre la sociedad, a través del Parlamento, a través del Gobierno, con las 2 universidades. Y decir, mira, universidad, yo te voy a dar tanto dinero durante tantos años, pero tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto.
Yo no estoy en contra de que la universidad se le exija, claro que hay que exigirle a la universidad. Hay que exigirle, antes lo decía, más y mejor investigación y mejor docencia. Si no, la universidad no funciona. Y voy a decir algo que pudiera resultar una obviedad, ¿no? En Tenerife, la Universidad de La Laguna es la única universidad que tenemos. Hay que mimarla, hay que cuidarla. Hay que exigirle, sí, por supuesto, exijámosle, pero hay que cuidarla. Yo he visto declaraciones de dirigentes empresariales y de dirigentes políticos, de don Miguel Serolo, el alcalde de Santa Cruz, culpando a la Universidad de La Laguna de que haya un clima de reivindicación social, de protesta social, y hablando de los cerebritos de la universidad, ¿no? Claro, ese tono despectivo de los cerebritos de la universidad me parece inadmisible de una persona que es el alcalde de Santa Cruz, el alcalde de una ciudad, de la capital de la provincia, de la capital de la comunidad autónoma, con 200.000 habitantes. Un dirigente como Miguel Serolo habla de los cerebritos de la universidad. Eso quiere decir que no le tienen ningún cariño a esta universidad. Y a los dirigentes de Coalición Canaria se les nota que no le tienen cariño a la Universidad de La Laguna. Yo no sé si es que han tenido problemas con la Universidad de La Laguna, en el sentido, unos porque no han estudiado en la Universidad de La Laguna, otros quizás porque han estudiado y han tenido dificultades en acabar sus estudios. Lo cierto es que se nota que no le tienen ese cariño a la Universidad de La Laguna. Y yo creo que a la Universidad de La Laguna hay que tenerle cariño. Insisto, exigencia toda la necesaria, toda la que sea preciso, pero también un poquito más de cariño hace falta. Bien, recordemos que don Antonio Martínez nació en La Laguna en 1950, que a los 22 años se licenció en Ciencias Exactas, que fue profesor y catedrático en diferentes institutos de enseñanza media, que obtiene el doctorado en 1989 por la Universidad de La Laguna, de la que ha sido profesor titular desde 1991 y después también accede a la cátedra en 2002. Dentro de la propia institución, usted está hablando de exigencias y evidentemente yo pienso que en todo el ámbito académico hay una autocrítica y se percibe también un deseo de tal. Hay lo que se llama un plan estratégico impulsado por el actual equipo rectoral, donde de algún modo se trazan o se van a trazar horizontes críticos y autocríticos de la propia institución. Y como es, digamos, razonable en una institución universitaria, ¿no? De todas maneras, de cara a la convergencia europea, de cara al 2010, que está ahí, aparte de esa mejor docencia, más y mejor investigación, mejor docencia, que usted ha apuntado ya, y que de algún modo sintetiza pues bastantes de esos criterios del plan estratégico, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra cuestión que usted de cara a ese 2010, porque ahora hablan de sobredimensionada, de la Consejería de Educación sobredimensionada en la universidad, si vamos a la convergencia probablemente habrá que incorporar más profesorado, es decir, según el sistema digamos tutorial y según el sistema de una enseñanza más personalizada y con opciones más libres para los futuros universitarios, ¿no? Yo creo que es imprescindible que España, Europa en su conjunto, y España hagan un mayor esfuerzo económico en la universidad. Hay datos muy recientes de este mismo mes que hablan de que Estados Unidos hace un esfuerzo económico el doble que Europa en la universidad. A mí ese dato me parece un dato decisivo, ¿no? Una sociedad que invierte en universidad es una sociedad que avanza económicamente desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque tiene un sector tecnológico muy avanzado, porque tiene las mejores universidades del mundo, son las estadounidenses, etcétera, ¿no? Es toda una cadena. Entonces, si Europa pretende, en el buen sentido, echarle un pulso a Estados Unidos, un pulso en el sentido de avance económico, de avance tecnológico, y que Europa no es solo el mejor lugar del mundo en lo que se refiere a los derechos humanos, los derechos ciudadanos, la justicia social, sino que también es capaz de echar un pulso en el terreno económico, necesita mejorar sustancialmente el sistema universitario europeo.
concretamente el sistema universitario español y en particular el sistema universitario canario. Y un sistema universitario que no se rejuvenece constantemente es un sistema universitario muerto. Si la Universidad de La Laguna, por volver a hablar de la nuestra, no incorpora todos los años a un grupo de jóvenes profesores, pueden ser 10, 15 profesores, 20 profesores, todos los años, de personas bien formadas, formadas en las mejores universidades del mundo, que vengan aquí con ideas nuevas, capaces de renovar el enfoque investigador de la Universidad de La Laguna, corremos el riesgo de acabar siendo la peor universidad de España, de Europa, no diré del mundo, pero una muy mala universidad. Es algo esencial. Todo el esfuerzo que hemos hecho ya en la universidad tendrá sentido si somos capaces de rejuvenecerlo. La gente de mi edad, que somos capaces todavía de investigar algo, vamos a seguir investigando algo, pero cada vez será menos y cada vez nos repetiremos más en nuestra propia investigación. Cada vez seremos menos innovadores, porque cada vez tenemos menos capacidad de innovar. Estamos cada vez más cargados de prejuicios y hace falta gente muy joven, valiosa, bien formada, sin prejuicios, capaces de innovar, de abrir brechas nuevas en la investigación. Y si no hay investigación en la universidad, esa es una mala universidad. Es imprescindible que haya investigación. Está usted apuntando a que la Universidad de La Laguna tiene que preparar, tiene que formar a una juventud que va a tener que vivir, gestionar esta sociedad, hacer su propia vida dentro de 15, 20 años, con unos nuevos horizontes y con unas circunstancias mundiales y también, digamos, domésticas, absolutamente radicales, porque esperemos que entonces Coalición Canaria no gobierne, ¿no? Entonces, es decir, está usted hablando de futuro. Está usted hablando de investigación para el futuro, no de investigación, digamos, para un mañana y no llegar a pasado, ¿no? No llegar a pasado. Igual que la docencia, a veces me planteo si en la docencia no estamos con esquemas periclitados, no estamos con esquemas de tal, pensando en el 2010, cuando probablemente tendríamos que estar pensando como muy esto en el 2020 o en el 2030, ¿no? Bien, don Antonio Martinón, el doctor Martinón Cejas, en el ámbito político, de la gestión política. No voy a hacer todo un recorrido por su biografía política, pero sí recordar que cuenta en su haber con un buen puñado de responsabilidades, desde consejero de Trabajo de la Preautonómica Junta de Canarias, 1978-79, vicepresidente del Gobierno Autónomo, 1983, diputado del Parlamento de Canarias y senador por la Comunidad Autónoma, 83-84, gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 84-87, diputado a Cortes, 1993-2000, me dejo algunos, supongo, y entre medio consejero, y vamos ya ahí, en el equipo, primero gobernante del Cabildo Insular de Tenerife, 1979 a 83, y ahora presidente del Grupo Socialista, opositor, desde el 2003 hasta, previsiblemente hasta el 2007. De todas esas tareas que usted políticamente ha desarrollado, ¿cuál le ha reportado mayor satisfacción y cuál peor disgusto? O posiblemente satisfacción la de consejero del Cabildo del año 79 al 83. Aquello fue un cabildo excepcional. Era José Miguel Galván el presidente del Cabildo. La UCD tenía una mayoría apabullante. Sí, pero contó con el Partido Socialista para eso. Sí, contó con todo. Estábamos, Partido Socialista, éramos 7 consejeros. Alfonso García Ramos fue nuestro candidato a la presidencia del Cabildo. Estaba la UPC con 3 consejeros y también Convergencia Democrática o Coalición Democrática con 1 consejero, Antonio Quintana Mallero. Aquí fue una corporación excepcional, posiblemente porque confluyeron algunos aspectos, ¿no? El primero, la figura excepcional de José Miguel Galván, un grandísimo presidente del Cabildo que hemos tenido en esta isla, un hombre que amaba profundamente esta tierra y que para él era
tenía suficiente altura política, moral, para, desde esa atalaya que le daba ya su edad y su experiencia, ser capaces de encaminar la acción del Cabildo a lo que era mejor para la isla de Tenerife. Y nos comprometió a todos en aquel objetivo, ¿no? En aquel caminemos todos juntos, en lo que sea posible caminar juntos, para conseguir lo mejor para Tenerife. Y de allí surgió un grupo, estábamos allí un grupo de personas que nos acercábamos a la política pues, prácticamente al principio, cargados de ilusión por conseguir una sociedad mejor, ¿no? Yo, de los 27 consejeros, o 26 consejeros y el presidente, pues yo puedo decir que con todos y de todos pues establecimos una relación muy amistosa, que nos vemos de vez en cuando a comer. La última vez fue hace muy poco, hace pocas semanas, que nos hemos visto por última vez, y allí, con un nivel de fraternidad estupendo, pues nos volvemos a ver a aquellos que estuvimos hace tanto tiempo en el Cabildo. Don Antonio, ¿y hoy se gobierna el Cabildo igual? Es decir, ¿cómo gobierna hoy, cómo se gobierna hoy el Cabildo? ¿Cómo gobierna hoy a la isla el Cabildo? Sí, no, yo creo que ha cambiado mucho y lamento decirlo, ha cambiado para peor. Yo creo que el Cabildo, pero en fin, porque los que gobiernan no han acabado de asumir que el Cabildo de verdad es el gobierno de la isla, que el Cabildo tiene una responsabilidad de representación de la isla. Eso Ricardo Melchor no lo acaba de entender, que ser presidente del Cabildo es algo más que ocuparse de las carreteras, que por cierto no se ocupa muy bien de ellas, porque... ¿Qué ha pasado con la TF-82? Porque se le ha derrumbado una carretera, ¿no? Un muro puente que unía, que sobrepasaba un barranco, que cubría un barranco, pues se le ha caído, ¿no? Pero no de una carretera cualquiera, es de la carretera principal de la isla. Eso lo hace mal, ¿no? Pero bueno, algo se ocupan. No se ocupan bien, bueno, pero se ocupan, ¿no? Pero luego yo echo de menos sobre todo el ocuparse de los problemas estratégicos que interesan a la isla de Tenerife, ¿no? Hace poco, pues en una interpelación que le preguntaba al presidente del Cabildo, por ejemplo, por la situación del convenio de carreteras, no del mantenimiento de las carreteras, sino el convenio de carreteras. ¿Por qué no se ha ejecutado en Tenerife el convenio de carreteras? ¿Por qué el Cabildo de Tenerife y por qué Ricardo Melchor, como presidente del Cabildo, ha permitido que el convenio de carreteras en Tenerife, el anterior, no se haya ejecutado? En el resto de las islas, la media de ejecución ha sido un 80% y en Tenerife estamos en un 40%. Si ese convenio de carreteras se hubiera ejecutado, si se hubiera ejecutado el trozo de autopista que va de Adeje hasta Guía de Isora, esto que ha pasado en esa carretera, en la TF-82, pues no hubiera tenido la importancia que ha tenido. Y además, también creo que el Cabildo ha perdido altura política. Yo he hecho mucho de menos aquel Cabildo del año 79-83, donde yo creo que sí había altura política. Las personas que estaban allí eran profesionales que hacían un sacrificio indiscutible, ¿no?, de abandonar en parte su profesión para atender al Cabildo, para ocuparse de lo que es común a todos. Eso ya hoy no es así. Hoy existe un altísimo nivel de profesionalización en la política por parte de los que gobiernan. En fin, por parte del Grupo Socialista, pues mis compañeros de grupo tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, ¿no?, con su coche y costeándoselo ellos, pues recorrerse la isla, de hacer las llamadas por teléfono desde su móvil, echando horas y horas que no se les paga ni se les reconoce, ¿no? Pero bueno, eso va en el cargo, ¿eh? Están ustedes como hasta hace muy poco, me parece, la Guardia Civil. Que se tenía que pagar la gasolina. Casi, sí. Bueno, no, la gasolina sin casi, la gasolina es así. Bien. Pero eso forma parte, yo creo que eso demuestra que los que estamos en la oposición del Cabildo estamos por amor a la isla, estamos para defender nuestras ideas, que estamos además en una actitud de permanente colaboración. No paramos de hacer propuestas en positivo. Quizás, a mí me gusta mucho hablar de una propuesta que le tengo mucho cariño, que es la candidatura de Tenerife como capital europea de la cultura. Capital europea de la cultura. Sí. Que por cierto, el equipo de gobierno ha dicho que de iniciativa nada, que fue iniciativa de ellos, que venían trabajando ya con anterioridad. Bueno, eso es lo que dicen. Sí, pero eso es la falta de altura de la que antes hablaba, ¿no? El que salgan con una chiquillada de esas, ¿no? O sea que cuando yo hago una rueda de prensa y presento la idea y algo más que la idea, porque fue un asunto que hemos estudiado bastante, hemos estudiado las posibilidades que tiene, que no es ningún disparate, que es una cosa que se puede hacer.
pues efectivamente el grupo de gobierno sale poco después diciendo, no, no, si yo ya había pensado eso, ¿no? Pero en fin, eso no sé, si es que pretenden tomar el pelo a alguien, engañar a alguien, y demuestra la poca estatura, vamos a dejarlo, ¿no? La poca estatura simplemente que tienen en esto. Hay otros temas que a mí, vamos, que yo quería aprovechar para preguntarle al presidente del Grupo Socialista en el Cabildo. Situación económica, ¿liquidez o endeudamiento de la lata del Golfo Insular? El Cabildo está completamente endeudado. Hace pocas semanas se ha tomado el acuerdo de comprar Teisol, con la abstención de los socialistas, porque creemos que esa operación, que es prácticamente un proyecto personal de Ricardo Melchor, ha salido mal. Pero ha salido mal no porque la idea fuera mala, nosotros hemos apoyado la idea desde el primer momento, porque no se han ocupado de la idea. Porque Teisol, perdón un momento, Teisol hay que aclarar a aquellos televidentes que no estén al tanto, de que se trata de una empresa, digamos, relacionada con la ganadería, con la leche, y productos derivados, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Teisol... Perdón la interrupción. No. Ha sido indispensable para aclararlo, ¿no? Teisol produce leche, produce yogures, produce derivados lácteos. No sé si está permitido o no, pero debo decir que produce unos productos extraordinariamente buenos porque se fabrican con leche fresca. Bien. Yo soy un consumidor entusiasta de los yogures de Teisol, creo que son extraordinarios. Pero como empresa, es una empresa que no ha funcionado bien, ha funcionado muy mal. Está tan mal organizada que cuanto más producía, mayores eran las pérdidas, ¿no? Se llegó a esa situación absurda de que una empresa cuanto más produce, más pierde. Eso es un disparate. Bueno, pues es necesario, el Cabildo ha tenido que montar una operación de compra a plazos, porque no tiene dinero para eso. Y ese a plazos, ¿no?, le va a costar al Cabildo 1 millón de euros. O sea que si el Cabildo lo comprara ahora, todo al contado, se ahorraría 1 millón de euros. Hombre, 1 millón de euros no es una broma, ¿no? No. Son 166 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Es un dinero con el que se podrían hacer otras muchas cosas. Pero el nivel de endeudamiento es tan grande que no pueden este año comprarlo. Es un ejemplo, es uno de los últimos ejemplos, ¿no?, donde queda claro esa especie de endeudamiento absoluto, brutal, de incumplimiento de obligaciones. El Cabildo tiene obligaciones contraídas con ayuntamientos que no puede cumplir porque no tiene capacidad ya de endeudamiento suficiente. Se le ha ido todo el dinero, especialmente en el tranvía, en el auditorio. Y que cada vez que hablamos del auditorio, usted es gran aficionado precisamente a la música. Sí, pero... ¿Es sensible a la música, quiero decir? Sí, soy sensible a la música, sí. Me gusta, también a la novela y al ensayo. Sí, sí. Y también a caminar. Pero el auditorio lo acabaron mal, ¿no? O sea, ese nivel de la distancia que hay entre dos filas del auditorio, de modo que la gente que se sienta allí está incómoda. Es que una de las cosas magníficas de ir a un concierto al auditorio sería poder escuchar con placer, ¿no?, un concierto de cualquiera, ¿no?, un concierto de la Sinfónica o un concierto, pues, de Serrat, da igual, ¿no?, de quien sea. Pero claro, para eso exige una comodidad física que esta gente no ha sido capaz de organizar en el auditorio. Han hecho un auditorio que ha costado 14.000 millones de pesetas y lo han acabado mal. Pero es que no se pueden hacer las cosas tan mal, ¿no? Es decir, yo creo que a esta gente es necesario exigirle un mayor nivel de rigor, de seriedad, de hacer las cosas bien. No hacen las cosas bien. A veces la derecha suele tener fama, es que son buenos gestores. Pues no, son muy malos gestores. Están demostrando ser pésimos gestores. Oiga, pero en los aspectos sociales, digamos, en todo lo que está realizando, pues ese instituto, ese IAS, en el campo, digamos, de los tinerfeños más necesitados, en fin, en todas esas vertientes sociales algo están realizando. Algo están realizando, sí. Sí. Dicho así, estoy de acuerdo. Algo están realizando, desde luego, ¿no? Pero no se está haciendo... pregunto. No, que si algo se está haciendo, sí. No, yo no puedo decir que todo lo que hace el Cabildo esté mal, no, hombre, no, bueno, fuera, ¿no? Sería insoportable. Tiene además, una de las cosas buenas del Cabildo, históricamente, ¿no?, es el buen equipo técnico que tiene el Cabildo. El Cabildo tiene un plantel de funcionarios y de empleados que en general es muy bueno.
Yo creo que eso ha ayudado mucho a la gestión del Cabildo. Es muy frecuente ver a los consejeros de Coalición Canaria que se escudan detrás de los funcionarios, hasta el extremo que a veces los llevan a las ruedas de prensa, porque claro, no se han estudiado el tema, entonces necesitan tener al funcionario al lado para que el funcionario lo explique. Es así, ¿no? A mí me resulta asombroso, ¿no?, que lleven, por ejemplo, a un funcionario a una rueda de prensa, porque no se han estudiado el tema, porque siempre se escudan detrás de los funcionarios. Y casi voy a decir, menos mal, ¿no? Menos mal, gracias a los funcionarios del Cabildo. El IAS ha hecho mucho, sí, pero hay cosas que no ha hecho que a mí me duelen mucho. Fíjense, hay un centro de menores que se llama el CAI, Centro de Atención Inmediata, que está en la Cuesta, donde en habitaciones de 9 metros cuadrados hay 2 literas, cada una de ellas con 2 camas. Claro, no hay sitio para una mesa de noche, no hay sitio para un armario, no hay sitio, desde luego, para que un chico pueda estudiar, sentarse a leer. No hay sitio para eso. Para eso no hay dinero. Y no hay dinero para hacer un hospital público de verdad en el norte y un hospital público de verdad en el sur. Para eso no hay dinero. Para eso no hay voluntad política. Más que dinero, yo diría, no hay voluntad política. ¿Por qué Coalición Canaria se niega y por fin nos ha aceptado en el presupuesto de la Comunidad Autónoma? Una de las cosas que hemos metido los socialistas era avanzar en que el Hospital del Norte y el Hospital del Sur sean hospitales de verdad. No es que lo hayamos conseguido del todo, pero bueno, hemos avanzado en esa idea. Están en eso, ¿no? Están en eso. ¿Por qué Coalición Canaria se niega sistemáticamente a eso? ¿Por qué? Pues la explicación que ya tenemos del Partido Socialista es porque hay una connivencia de Coalición Canaria con la medicina privada en esta isla de Tenerife. Pero eso no es razonable. Es que no es de recibo que en una sociedad moderna la connivencia entre un sector económico, como es el sector de las clínicas privadas, porque es un sector económico, empresarial, y el Gobierno de Canarias y el Coalición Canaria impida que haya hospitales de verdad en el norte y en el sur. Es que una señora que vive en Santiago del Teide tiene derecho a tener un hospital público cerca de su casa. ¿Es igual un hospital público a un hospital privado? Yo creo que no. Yo creo que no. No porque el médico que está en el hospital privado sea peor médico que el que está en el hospital público, son igual de buenos médicos, pero es que detrás del médico del hospital privado hay un señor con una calculadora viendo a ver cuánto se lleva cada vez que aparece por allí un enfermo. Y siendo legítimo, siendo legal, yo prefiero que no sea así. Es una opción política, no es una opción moral, es una opción política. Yo prefiero que no sea así. Yo prefiero que cuando una persona, un médico, le está atendiendo, no haya nadie con una calculadora detrás de ese médico. Y que si alguien tiene una calculadora, sea el conjunto del pueblo canario, es decir, el Parlamento, bien, el Gobierno. Don Antonio, qué pena, se nos ha ido el tiempo. Por cierto, ¿cómo están sus nietos? Mis nietos están cada día más bonitos. ¿Sigue habiendo 2 o ha crecido la familia? Solo 2. Solo 2. Don Antonio Martínón es padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos. Y fíjense ustedes que son esos 2 nietos, probablemente junto con la música, matemáticas y el afecto, los que él, a pesar de que se pone varios escudos, yo iba a decir que por prescripción facultativa, pero no, probablemente es por experiencia de la vida. A pesar de esos escudos, en fin, su sensibilidad está, como han visto ustedes en todas sus manifestaciones, está a flor de piel del servicio a los demás. No se le conoce que se ha enriquecido con la política. Ni tampoco que tenga empresas mixtas, directas, indirectas o circunstanciales con ningún empresario, que se sepa. Don Antonio, ¿algo más? Que yo sepa no las tengo, ¿no? Digo, a ver si se las van a adjudicar, porque piensa el ladrón. El otro día, yendo con mi mujer por el Hierro, me dice mi mujer, dicen que esa casa te la estás haciendo tú, me dijo mi mujer, ¿no? O sea que esto de los rumores, sí, con el pues sueldo, de pronto a uno le están haciendo una casa por ahí, sí, ¿no? Se está haciendo usted la casa con el sueldo de la universidad y el sueldo del Cabildo. Sobre todo el del Cabildo. Sobre todo el del Cabildo. Los escudos yo creo que es una forma que tenemos los tímidos de abordar las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que es un problema de ocultar la timidez. Sin duda, todos los tímidos nos pasa igual. ¿Algo más, don Antonio?
Ha sido un placer, como siempre. Igualmente, bien, a todos ustedes, muchas gracias al profesor Antonio Martinón. Este es un canal pluralista. Aquí escuchamos todos los planteamientos, todas las ideas y con el máximo respeto, entre otras cosas porque nuestra sociedad es plural y quiere y necesita escuchar a todos. Y muchas gracias a todos ustedes, deseándonos como siempre que sean felices en la medida de lo posible. Y ya saben, en la medida de lo posible también incluye el pensar en los demás.